Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Urus Radio su programa de la verdadera historia de México. Y pues bueno, el día de hoy tenemos como siempre aquí al profesor Francisco Mendoza. Bueno, antes de saludarlo les voy a decir la fecha del día de hoy. Estamos a 27 de julio de 2015 y pues estamos transmitiendo en la Ciudad de México. Pues ahora sí vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada, pues muy contento de estar de nuevo por aquí como todos los lunes preparando este programa, licenciada, donde creo que vamos a tener muchas añoranzas, licenciada, el día de hoy. Ah, sí, profesor, pues ¿de qué se trata el programa? A ver, díganos cuál es el tema. Pues, licenciada, todo salió a raíz de... Estamos preparando varios temas, haciendo las investigaciones de los temas que nos sugieren las personas que amablemente nos escuchan. Pero hace unos días estábamos con unos queridos amigos, Cristóbal, Itzel, y ellos son ajedrecistas, licenciada. Entonces surgió el comentario acerca de la historia del ajedrez en México y de que no había mucha investigación al respecto, licenciada. Entonces nos pusimos a trabajar un poquito sobre ese tema y encontramos datos muy interesantes sobre la historia del ajedrez. Visitamos la página de la Federación Mexicana de Ajedrez y efectivamente no hay prácticamente nada, ninguna investigación. Entonces decidimos dar a conocer algunos de los datos curiosos e interesantes que encontramos y los vamos a comentar en este programa, enviándoles un saludo precisamente a nuestros amigos. Y pero con esto empezamos a hablar de lo que son los juegos y los juguetes en México, la historia de los juegos y los juguetes, licenciada. Uh-huh. Entonces es un tema verdaderamente interesante, verdaderamente apasionante. En serio que muy poco se ha escrito sobre esto. Creo que podemos abordar, está virgen este terreno en la investigación histórica, licenciada, y podemos abordar muchos temas, y de eso vamos a hablar el día de hoy, licenciada. Muy bien, pues me parece bonito y como que vamos a añorar muchas cosas por lo que veo, uh-huh, por lo que escucho, profesor. Pues bueno, antes de comenzar con su tema, voy a hacer referencia primero al total de reproducciones, bueno, un poquito las estadísticas de todas las reproducciones precisamente, ¿sí? Y en total son 28,000. Caramba. 28,051. ¿Sí? Pero todavía nos falta porque, bueno, ahorita entré a YouTube y bueno, no he hecho esas estadísticas. Mire, la tecnología a veces nos rebasa. Francamente, yo no había estado mucho en YouTube y bueno, algunos que ya nos están escuchando precisamente por este medio, por YouTube, pues igual han dejado algunos comentarios y pues también nos han pedido que les digamos qué días transmitimos en vivo y el horario, y precisamente aquí tengo el nombre de uno de ellos, que es Jorge Luis Estala, y ya desde hace varios días nos dejó algunos comentarios y lo voy a leer. A ver, híjole, se me quitó, permítame. Sí, licenciada, como usted dice, la tecnología sí, a veces nos rebasa. Pero licenciada. Bueno, por aquí dice, pásenme los datos del programa para escucharlos en vivo. Sus programas me apasionan mucho. Muchas gracias por darle luz a la historia que tanta falta hace en este país. Bonito comentario, licenciada. Sí, así es. Y tiene otro comentario por acá que dice: tengo una petición súper especial porque en los libros de historia no dice más que 2 renglones. Por favor, hablen de la rebelión de Zacatecas en 1835 y la dictadura santaanista. Caramba, la rebelión de Zacatecas, de hecho es una rebelión importante, en el cual Santana somete a los rebeldes ahí en Zacatecas, 1835, un año antes de la independencia de Texas, licenciada. Y curiosamente, nada más damos una pequeña anécdota, poco antes de esa rebelión, Santana se encuentra en el estado de Aguascalientes. Si alguien tiene la curiosidad
de ver el escudo del estado de Aguascalientes. Y esto, bueno, lo platicaremos ya con más detalle después. Notarán que tiene unos labios, el escudo de armas. Pues resulta que la independencia, vamos, del estado de Aguascalientes, que se le reconoce como estado, se debió a que una familia muy importante le da, hospedaje al general Santana, siendo presidente de la República, le solicita que sea un estado libre y soberano el estado de Aguascalientes, y él no lo acepta, pero se cuenta, ¿sí?, que la señora era una mujer muy hermosa, pide estar a solas con Santana y le da un beso a Santana y le pide que deje ser libre y soberano al estado de Aguascalientes, y él acepta. Por eso en el escudo de armas aparecen unos labios, los labios de esta hermosa mujer que le da un beso a Santana, y con eso lo convence. Vamos a platicar de Santana la próxima semana, licenciada, de Antonio López de Santana, y hablaremos entonces sobre la rebelión de Zacatecas de 1835. Perfecto, profesor. También la semana pasada dejaron algunos comentarios, Itzel Acosta precisamente, y dice: hola, buenas noches, un gusto escucharlos de nuevo, les mandamos saludos Itzel Acosta y Cristóbal Ortiz. También Cristóbal Ortiz manda el comentario que dice: buen programa, felicidades al profesor. Y en otros programas nos dejan saludos María Pataca, también Juan Enrique Leos Godiner y Daniel Martínez, que también nos ha escuchado en YouTube. Y también tenemos otro comentario por acá, dice, no deja su nombre, y dice: no he podido encontrar programas de este año, dice... ¿acaso no hay? Dice: ¿acaso ya no hay? Por favor, pónganlos al día. Amo este programa. Bueno, les aclaro que este mensaje nos lo dejaron en iVoox, y bueno, nosotros estamos constantemente subiendo programas, y bueno, sí nos falta subir algunos, sí. Ajá. Pero van a ver que prontito ya vamos a subir más. También por acá dice otro mensaje, dice: buenas tardes, señores, qué bueno que hay personas que se interesan por divulgar un programa cultural e interesante como este. Sigan con su labor. Se llama Jorge. Muchas gracias, gracias por esos comentarios. Pues, son los que nos alientan a continuar. Claro, así es, profesor, y pues muchas gracias a todos, y les mando también un saludo enorme a los compañeros que están tomando el curso de CICET de ajedrez, y pues ojalá nos estén escuchando. También es Lourdes, creo que es Lourdes López. Pues saludo para todos ellos y las personas que ya están entrando al chat, licenciada. Sí. Últimamente sabíamos que la señorita Linda Mendoza nos escucha en carretera porque se tiene que trasladar a estas horas, y nos comentaba que ella por carretera nos va escuchando. Pero bueno, perfecto. Vamos a dar Empecemos porque estamos emocionados, licenciada. Muy emocionados. Ya tenemos también a alguien en el chat. Ajá. Que también nos está saludando. Es Lourdes Pérez a quien manda saludar, ¿no? Es Lourdes López. Sí, precisamente aquí está Jesús Mendoza, que dice: buenas noches, licenciada y profesor, oyéndolas en camino a casa. Muy perfecto. Bien. Ahora sí, profesor. Todo suyo el micrófono. Pues como decíamos, como platicábamos, estos buenos amigos nos comentaban acerca de la historia del ajedrez en México, licenciada. Revisamos, buscamos información, y casi la información es del siglo XX, licenciada. Muy poca información hay o existe anterior al siglo XX. Pero ¿qué cree? Que sí nos encontramos datos interesantes. Mire, el primero que encontramos es que en el portal de mercaderes, que son los portales que actualmente se encuentran frente a Palacio Nacional, donde ahora hay muchas joyerías, bueno, en aquel tiempo en el portal de mercaderes se vendían libros. Y resulta que por los años de la lucha de la independencia, esto es 1810 a 1820, ahí se encontraban 2 libros en venta. Uno de ellos era un libro escrito sobre cómo jugar ajedrez, y yo sé que los ajedrecistas van a reconocer inmediatamente el nombre por Ruy López. Ruy López, este jugador del siglo XVI, muy famoso, español, y uno de sus libros se vendía en la Ciudad de México en el portal de mercaderes a principios del siglo XIX. Junto con otro libro, no tengo el nombre del autor, pero había otro que enseñaba a jugar ajedrez, licenciada.
Entonces podemos hablar de que en la época colonial sí había gente que jugaba ajedrez, pero no era un deporte, un juego, no era un juego popular. Solamente ciertas personas, suponemos que los que eran españoles, eran peninsulares, algunos de ellos conocían de este juego. Fue la referencia más antigua que pudimos obtener, aunque encontramos que un hombre llamado Ben Franklin, no confundamos con Benjamin Franklin, que él es de la segunda mitad del siglo XIX, no, un hombre llamado Ben Franklin, se dice que fue el primero que trajo un ajedrez al continente americano, y estamos hablando de los años aproximadamente 1680, y él tiene, digamos, ese privilegio de que se le menciona en la historia a Ben Franklin como el primero que trajo un ajedrez a América. Obviamente lo trajo a las colonias norteamericanas, que después serían los Estados Unidos. No sé por qué, yo tengo la idea de que probablemente desde los conquistadores españoles tuvo que haber llegado un juego de ajedrez aquí, pero no tenemos ningún dato al respecto, pero sí encontramos, le repito esto, ¿no?, de Ben Franklin, y que en el portal de Mercaderes ya se vendían libros de ajedrez. De ahí nos brincamos, licenciada, a una anécdota que se me hace fabulosa, licenciada, fabulosa. Vamos a hablar de un niño mexicano, ¿sí?, llamado este niño Andrés Ludovico Viesca. Él es un niño nativo de Coahuila, del estado de Coahuila. Él nace en 1869. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque él era hijo de un senador de la República, y este senador viene a hacer su trabajo al Congreso aquí a la Ciudad de México, pero él, atendiendo sus asuntos, pues descuida un tanto al niño. La cuestión es que el niño aprende a leer y a escribir, ¿sí?, de manera autodidacta, ¿sí? Nadie le enseña, y él solamente observando aprende a leer y a escribir. Le hacía preguntas a su mamá de qué significaba tal signo, etcétera, y aprende. Pero no solamente aprende a leer y escribir, aprende a jugar ajedrez. No se sabe exactamente cómo lo aprende. No sabemos si fue su papá quien le enseña, ¿sí? No tenemos ese dato, pero el niño aprende a jugar ajedrez, y a la edad de 7 años, licenciada, un cubano radicado en México, el señor Andrés Clemente Vázquez, que colaboró con el gobierno juarista, es quien descubre al niño Ludovico, al niño Andrés Ludovico, lo descubre su habilidad para el ajedrez, y lo lleva a la casa de un amigo, ¿sí?, también cubano, llamado Agustín Mendiola. Lo lleva a la casa para invitarlo a jugar ajedrez. Pero en esa casa no solamente juega con el señor Mendiola, que el señor Mendiola era de los mejores jugadores cubanos de la época. No solamente juega con él, y el niño lo derrota. Un niño de 7 años que había aprendido a jugar ajedrez de manera autodidacta también, y que dicen que nada más tenía 6 meses de haber aprendido a jugar, derrota a Agustín Mendiola. Pero no solo eso, derrota a otro cubano que se encontraba en México en ese tiempo, asilado, perseguido en Cuba por sus ideas libertarias, ¿sí? Este señor era nada más y nada menos que José Martí. Andrés Ludovico, un niño de 7 años, derrota a José Martí. No podemos hablar de que José Martí era un extraordinario ajedrecista, pero jugó ajedrez toda su vida. Le gustaba el ajedrez, y lo derrota Andrés Ludovico. Pero bueno, no solamente paran ahí las anécdotas, licenciada. Sabemos que José Martí es el gran libertador de Cuba, ¿sí? Claro. Entonces, en Cuba hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba, y se respira a Martí en todas partes, así como se respira la Revolución Cubana, y al Che, y a Raúl, y a Camilo, y a Fidel, etcétera, en todos los rincones, ¿sí? Igual, como les digo, se respira José Martí. Entonces, todo el mundo sabe la afición de José Martí por el ajedrez, pero nadie, ¿sí?, tuvo, digamos, como que el detalle de escribir las partidas de José Martí. Las pocas partidas que se sabe que se escribieron de José Martí se perdieron. Solamente hay una que sobrevive. Es la única partida de José Martí, y es precisamente contra el niño mexicano.
Es la única partida de Martí, ajá. y es contra el niño mexicano. Pero bueno, seguimos con las anécdotas, licenciada. Resulta que José Martí nace en La Habana. Cada año, cuando se le hace homenaje a José Martí por su nacimiento, como así celebramos nosotros el 21 de marzo a nuestro gran Benito Juárez, allá celebran pues el nacimiento de Martí, y los ajedrecistas, que sabemos que Cuba tiene un extraordinario nivel de ajedrez, los ajedrecistas cubanos van a las escuelas donde están los niños, y les enseñan la partida que perdió José Martí contra Andrés Ludovico, y les platican la historia del niño Ludovico, del niño mexicano, para que los niños se motiven y digan, si era tan grande Martí, vamos, o sea, insisto, es una imagen poderosísima la de Martí, y los jugadores cubanos dicen, pero para que vean que un niño de 7 años derrotó al gran José Martí, y con 6 meses nada más de haber aprendido a jugar ajedrez. Y este niño, le repito, es Andrés Ludovico Viesca, ¿sí? Niño mexicano de Coahuila, que después, bueno, maravilló a todas estas personas, pero después se pierde en la historia. Uh-huh. No volvemos a saber nada más de él, si siguió jugando ajedrez o no, pero sí, era un niño talentoso, era un portento, y llamaba la atención por la habilidad que tenía tanto para dibujar, ¿sí?, tanto para leer, escribir, y le repito, y jugar ajedrez, para derrotar al señor Mendiola, que era de los mejores ajedrecistas cubanos, ¿sí?, y al mismo José Martí, licenciada. ¿Cómo ve? Ay, profesor, pues muy buena anécdota, no la sabíamos, francamente. Pues, muy buena. Ahí le va otra, licenciada, que involucra directamente a este señor, Andrés Clemente, que le repito, él trabajó en el gobierno del presidente Juárez. Andrés Clemente era un fanático del ajedrez, y él funda el primer club de ajedrez en la Ciudad de México. Ya como un club, porque se sabía que jugaban ajedrez, los cubanos lo jugaban más que los mexicanos, o era más popular en Cuba que en México, pero siempre se jugaba a nivel casero, o en algunos clubes, pero como algo recreativo, y el señor Clemente, Andrés Clemente, es el primero que funda ya un club de ajedrez directamente. Pero bueno, lo que queremos platicar, la anécdota que queremos platicar de él, solamente leímos varias referencias y solamente en uno lo encontramos. No podríamos afirmar que sea 100% cierta, pero tampoco la podemos negar. Pero me parece muy bonito platicarlo, licenciada, y es que este señor Andrés Clemente, alguna ocasión se acercó al presidente Benito Juárez y le dijo que él le enseñaba a jugar ajedrez. Benito Juárez, estamos hablando ya después del imperio de Maximiliano, pues él muere 5 años después, ¿sí?, del 67 al 72, pues digamos, era el tiempo que doña Margarita estaba enferma, son tiempos difíciles. Entonces, a Benito Juárez no le llamó la atención aprender a jugar ajedrez, pero encontramos una historia ahí, licenciada, donde dice que el señor Andrés Clemente le dijo al presidente Juárez, ¿sabe qué, señor? Yo quiero que usted aprenda este juego, porque en este juego usted puede ver cómo Ignacio Zaragoza, el general, le ganó a los franceses el 5 de mayo en Puebla. Entonces el presidente Juárez, según esta historia, el presidente Juárez se quedó así como que con la duda, a ver, ¿cómo con un juego usted me va a enseñar cómo fue la batalla? Entonces, Andrés Clemente saca inmediatamente el tablero, acomoda las piezas y empieza a explicarle, mire, las piezas se mueven de esta manera, ¿sí? Y resulta que las torres, por ejemplo, son los fuertes de Loreto y de Guadalupe, y aquí tenemos el rey, que es el general Zaragoza, y tenemos a la dama, que son las fuerzas de González Ortega, y tenemos estos alfiles, que son las fuerzas de Porfirio Díaz, etcétera. Y después le explica las otras piezas, con el ejército francés, con Bazán, con Lorenzés, etcétera. Y empieza a desarrollar una partida delante de Benito Juárez, donde dice, mire, los franceses atacaron de esta forma, atacaron esta torre, pero entonces el general Zaragoza respondió con este movimiento del caballo, etcétera, y empieza a narrarle toda la batalla de Puebla. Y al presidente Juárez le pareció maravilloso, le encantó, ¿sí? Y empieza a aprender Benito Juárez a jugar ajedrez. Ahora, ¿de dónde sale esto? Esta historia ya es muy conocida. Dicen que muchas de las batallas de Napoleón Bonaparte estaban basadas en partidas de ajedrez.
Napoleón Bonaparte era fanático del ajedrez. Y de hecho, yo algún tiempo también me metí muy fuerte al ajedrez, licenciada, y estudié, o bueno, reproduje algunas partidas que existen hasta nuestros días de Napoleón cuando estaba en la isla de Santa Elena, que jugaba mucho con su doctor, y su doctor anotaba las partidas. Entonces pude jugar partidas de Napoleón. Y que por cierto, tengo la partida de Andrés Ludovico con José Martí, y sí tengo ganas de poner el tablero y reproducir esa partida, que es una partida rápida, son 15 jugadas y mató, bueno, se rinde Martí. Pero bueno, estábamos en Juárez. Juárez le gustó eso, de haber visto en el tablero la batalla del 5 de mayo, y y empieza a jugar ajedrez. Pero le repito, eran momentos difíciles para Juárez, por la enfermedad de Margarita y porque también él se enferma. Entonces no jugó mucho tiempo don Benito Juárez, pero aprendió a jugar el presidente Juárez gracias a Andrés Clemente, cubano, que bueno, le dio tanto auge y popularidad al ajedrez en la Ciudad de México. ¿Cómo ve, licenciada, estas historias que nos encontramos? Pues muy bien, profesor, es algo que, bueno, pues algunos que conocemos un poco de ajedrez, pues no lo conocíamos, y pues está pero muy bien. Me recuerda también a un jugador que también es mexicano, que es Carlos Torre, y que él también aprendió a los 6 años a mover las piezas. Entonces digo, pues es muy interesante. Bueno, estamos también trabajando mucho con las bibliografías de los grandes jugadores, y pues él fue un gran jugador y precisamente mexicano. Así es, licenciada. Nosotros nos fuimos como que a la parte más antigua, sí, porque sí encontramos más referencias, que Plutarco Elías Calles era también muy aficionado al ajedrez, etcétera. Encontramos más referencias. Nos comprometimos con nuestros amigos a buscar este tipo de historias, y lo vamos a seguir haciendo, licenciada. Pero por buscar este tipo de historias nos encontramos con más datos curiosos, licenciada. Sí, profesor. Pero ya hablando de otros juegos. Perfecto. Licenciada, usted, me imagino, ¿sí?, que ha jugado Pepeteotl. Ah, caray. No sé qué es, profesor. Licenciada, por favor. Es una palabra en náhuatl. ¿Así? ¿El Pepeteotl? El Pepeteotl, pues me suena como a, no sé, como tapete. No, licenciada. El Pepeteotl, fíjate ¿qué encontramos? Empezamos a ver lo que es la historia de los juegos y de los juguetes en nuestro país. Y resulta, licenciada, que el Pepeteotl es uno de los juguetes más antiguos, puesto que es prehispánico. Se jugaba en México antes de la llegada de los españoles. En España se le conoce como peonza. En México lo conocemos como el trompo, licenciada. El trompo, no sabíamos nosotros eso, el trompo es un juguete prehispánico, ¿sí? Entonces, sabemos que los trompos son de madera, bueno, ya ahora vemos de plástico, pero los trompos originalmente son de madera. Y sí, me he quedado yo con la duda en esta investigación, ¿qué era lo que se utilizaba de punta? Porque sabemos que ahora se coloca un clavo, ¿sí? Pero ¿qué era lo que se utilizaba de punta? Pienso yo, es una idea, que quizá utilizaban una punta de maguey, ¿sí?, de las hojas del maguey, que ya ve que son muy duras, y que con esto también nuestros antepasados se perforaban las orejas o la lengua a manera de sacrificio, y por la dureza que tiene, yo supongo, quizá, que se utilizaban puntas de maguey para hacer girar el Pepeteotl, ¿sí? Y los cordeles existían, ¿no?, como para haberlo lanzado, pues sí existían. Pero fíjese qué dato tan interesante, el que el trompo es de nuestros juguetes tradicionales el más antiguo, licenciada. Y hablando de los juegos, bueno, me encontré con un juego, ese sí yo no lo conozco, lo vamos a describir, pero que se llama Lolomché. El Lolomché, licenciada, es un juego maya que los niños, antes de la llegada de los españoles, jugaban, ¿sí?, el Lolomché. El Lolomché, los niños hacían una especie de baile, una especie de danza, agarrándose todos ellos de los hombros, como haciendo una especie de fila, ¿sí?, una especie de formación, pero de pronto en esa danza que ellos hacían, iban haciéndola hacia adentro como una espiral, y se iban haciendo hacia adentro hasta que se hacía una masa compacta, con todos los niños, pero agarrados de los hombros. Y de pronto, a un grito de uno de ellos, no sabemos cuál era, digamos, el detonador,
pero uno de ellos gritaba y los niños traían pedacitos de caña y se empezaban a arrojar pedacitos de caña entre ellos y todos salían corriendo. Era como jugar a las guerritas, vamos, pero con pedazos de caña, y era un juego muy, digamos, que le gustaba mucho pues a los niños mayas, de tal forma que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, licenciada. Posteriormente llegaría los conquistadores, y con los conquistadores, bueno, antes de ello sí hay que mencionar de que se sabe de más juguetes en México, aunque hay alguna, digamos, divergencia entre los arqueólogos, porque se han encontrado en algunas tumbas, sobre todo en la zona del occidente de México, en algunas tumbas purépechas, en algunas tumbas coras, etcétera, se han encontrado pequeños animales, ¿sí?, de barro, figuras zoomorfas que tienen ruedas, que esto echa para abajo aquel dicho de los españoles de que nosotros éramos tan tontos que ni siquiera conocíamos la rueda, ¿sí? Este tipo de juguetes que se han encontrado, que son juguetes de barro, que se han encontrado en las tumbas, y le repito, tienen ruedas, de tal forma que se comprueba que sí conocíamos la rueda. Lo que pasa, y es que los señores conquistadores no entienden eso, es que nosotros en estas tierras no teníamos animales de tiro. Esto es, no teníamos burros, caballos, bueyes, mulas, o sea, animales que jalaran, ¿sí?, un vehículo con ruedas. Entonces, la rueda era inservible. Por lo tanto, se utilizaban tamemes. Esto es, que cuando se cargaban cosas, se cargaban con esta bolsa que se colocaba en la espalda y que el asa llegaba hasta la frente. Entonces, con la frente se hacía la presión para ir cargando, todos los bultos o lo que fuera. ¿Por qué? Porque no teníamos ni caminos así parejos como para poder mover una carreta, pero mucho menos, insisto, teníamos animales de tiro. Entonces, de nada nos servían las ruedas a nosotros, pero sí se conocía la rueda, y sí hay juguetes en la zona de Occidente, Nayarit, Jalisco, Michoacán, etcétera. Se han encontrado precisamente estos objetos con ruedas, licenciada, que se piensa que quizá los niños los jalaban con algún cordel. También se han encontrado muñecos y muñecas articulados. Esto es, los codos, las manos, las rodillas, la cadera, están articulados mediante un pequeño cordel. Lo que nos da a entender que esas figuritas tomaban diversas posiciones. ¿Dónde está la divergencia, licenciada? En que algunos arqueólogos dicen que no eran juguetes, sino que eran objetos de culto, como una ofrenda. Y hay otros arqueólogos que dicen que no, que realmente eran juguetes y era de los niños, ¿sí? Porque siempre se han encontrado en tumbas de niños, licenciada, o donde aparecen niños. Entonces, algo que no podemos negar, y yo creo que las personas que nos escuchan estarán de acuerdo con nosotros, es que el pueblo de México es un pueblo alegre, es un pueblo risueño, ¿sí? Y nuestros niños siempre ríen, y nos gusta que nuestros niños rían. Entonces, con la colonia, licenciada, llegan muchos juegos y llegan muchos juguetes. Sobre todo los juegos de azar, pues llegan con los españoles, llegan las cartas, llega el dominó, etcétera. Muchos juegos de azar llegan con ellos, y llegan también juguetes que aquí no se conocían, como es el caso del trompo, como, otro tipo de utensilios, muñecas ya de tela, etcétera, y nuestros niños pues los van conociendo. Lo único malo es que a nuestros niños casi no los dejaban jugar en la época de la colonia, pero aún así se han encontrado estos objetos, pero son de origen español, aunque en México de manera artesanal se empezaron a construir, y gran parte de nuestros juguetes tradicionales son precisamente de madera, licenciada. Gran parte son de madera, no podemos olvidar. Y mire, yo tengo, y creo que tengo 2 o 3, y yo creo que varias personas que nos escuchan tendrán en su casa los valeros, licenciada. Los valeros, pequeño trozo de madera con un orificio, y hay que ensartarlo, pues, dándole giros. Ajá. Y que tiene su reglamento, y hablamos de la capirucha y la media vuelta, etcétera, y que tiene su puntuación, y que no podemos olvidar que en algunas películas Mario Moreno Cantinflas nos enseña lo hábil que era para jugar el valero.
Y yo le puedo decir, licenciada, que a mí me salen algunas jugadas de valero, no juego seguido, pero sí tengo mis 2 valeros, que objetos que yo quiero mucho, son tradicionales, y sobre todo con esta característica de que los colores mexicanos son tan vivos. Nuestros juguetes se pintan con colores muy vivos, con lacas muy brillantes, que le da esa característica propia a nuestros juguetes, licenciada. Sí, pero también los golpes que teníamos, bueno, que nos dábamos, profesor, cuando queríamos aprender con el valero. Sí, nada más, el secreto es hacer la cuerda un poquito más corta, licenciada, porque la cuerda muy larga, pues sí nos dábamos un valerazo, era normal, licenciada. Bueno, podemos hablar de muchos juegos, y yo creo que las personas que nos están escuchando van a tener que recordar, y no estoy en contra de la tecnología, pero desgraciadamente ahora nuestros niños son especialistas en los videojuegos, en las tablets, bueno, todas estas consolas, ¿no? Nintendo, Xbox, qué sé yo, y se han olvidado de que parte de la formación, y usted, licenciado, bueno, todos oyen que le digo licenciado, pero no saben licenciada en qué. La licenciada es licenciada en educación física, ¿sí? Entonces ella trabaja mucho con niños y trabaja la parte lúdica. Entonces ven muchos juegos tradicionales. Así es. Y con estos juegos es con lo que todos nosotros nos vamos desarrollando. ¿Cuántos de nosotros, licenciada, no jugamos a los encantados? ¿Sí? Que corríamos de pronto y había que alcanzar a la otra persona, y con tocarlo en la espalda le decíamos encantado, y ahí se quedaba, y tenía que llegar otro a desencantar, y se volvía aquello interminable, porque cuando yo ya había encantado a 3 o 4, me llegaba el otro que no había encantado y me los desencantaba, ¿sí? Y corríamos, licenciada, y buscábamos luego correr en la parte más difícil, y si no estaban bien aplanadas las calles, o tenía lo que decíamos nosotros montañitas o cerritos, pues ahí nos metíamos entre las montañitas para que no nos agarraran, y buscábamos una base. ¿Usted se acuerda, licenciada? Claro, cómo no. Todos teníamos que correr a la base, pero luego se acuerda que hacíamos trampa y que hacíamos una cadena humana. Sí, nos agarrábamos todos, y mientras uno estuviera tocando la base, los demás hacían una cadena humana para poder desencantar. Hasta que ya el que estaba encantando a todos se desesperaba. Yo me llegué a desesperar muchas veces de que no se vale, ya casi los tengo a todos, y me los desencantaban. Licenciada, el avión. Cuando se jugaba el avión, que se dibujaba con yeso, o se dibujaba con un carbón, o con un gis, digamos, el que tenía un poco más de posibilidad podía comprar un gis. Si no, usábamos un pedazo de carbón, dibujábamos el avión, y luego con papel periódico lo mojábamos. Ajá. Y hacíamos el tejo, licenciada. Sí. ¿Se acordará usted? Claro que sí, y en otros lugares tiene otro nombre, creo que le llaman bebeleche. Ah, es cierto, el bebeleche, ¿verdad? Sí. Es como se le conoce. Creo que en Guadalajara, por el occidente, creo, es donde manejan ese nombre. Ya, licenciada. Y bueno, más juegos, rondas que nosotros jugábamos, ¿Cómo no? Bueno, las rondas, profesor, pues, ahorita se me fue, profesor. ¿Amoató? Sí, pero hay otro que tenías que girar, espérame, ¿cómo se llama por acá? Ay, era... No, la víbora de la mar es otro, pero... Ajá. No me acuerdo, que tenías que voltearte de burro, no me acuerdo cómo se llama. A ver si las personas que nos escuchan se me fue el nombre. Entonces se tiene que voltear de burro, ¿no? Sí. Ajá. Cuando jugábamos, sobre todo los niños, que jugábamos burro 16. Ay, profesor, ¿sí? Era muy salvaje eso. No, pero divertidísimo, licenciada, cuando todo el mundo se agachaba, ¿sí? Y uno metía las piernas entre los muslos del otro y hacía uno una cadena. El primero estaba recargado en la pared, y de pronto el otro equipo tenían que correr y nos caían encima, licenciada, nos caían encima. Sí. Y todos moviéndonos para tirarlo, ¿sí? Y algunos los podíamos tirar. Pero, licenciada, cuando nos brincaba el más gordito, el más llenito, y nos caía en la espalda. Pero no veían, profesor, nada más lo sentían, ¿no? Exactamente, nada más lo sentíamos. O cuando jugábamos el burro 16, sí, el burro 16 y las tamaladas, licenciada, sí. Bueno, ¿cuántos juegos que son tradicionales y que desgraciadamente los hemos ido perdiendo? Licenciada, yo recuerdo que regresábamos de la escuela, comíamos, hacíamos nuestras tareas, ¿sí?
y nos salíamos a jugar. Y más en nuestra querida provincia mexicana, era cuando íbamos de vacaciones a los pueblos, era jugar y jugar y jugar. ¿Cuánto ejercicio hacíamos? Ahora México es el país con más obesidad, ¿sí?, en promedio, más obesidad del mundo, licenciada. Porque nuestros niños se sientan frente a una consola y lo único que ejercitan es el dedo pulgar o el dedo índice y están comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Insisto, ¿cuántos de nosotros somos de esa generación? De que salíamos y corríamos y nos caíamos y nos raspábamos. ¿Cuántas veces nos llegamos a raspar la rodilla, los codos, la nariz, la frente? Y levántate, levántate. Y empezábamos a llorar y nada más llorábamos un ratito, licenciada, porque a los minutos ya estábamos de nuevo jugando, licenciada. ¿Sí? Por lo que nuestros padres ya ni se preocupaban tanto. Sí. Ahorita ya me están contestando Itzel Acosta, Cristóbal y Lourdes Pérez, ajá, que es la rueda de San Miguel. Ah, exactamente, licenciada, la rueda de San Miguel. ¿Y qué podemos hablar? De más juguetes, licenciada. Ya cuando entra el siglo XX, se empiezan a hacer los juguetes de hojalata. Y se hicieron carros, camioncitos, avioncitos, cuando ya comenzó la aviación. Y algo que no puede faltar, licenciada, los soldaditos. Los soldaditos de hojalata, soldaditos de plomo, licenciada. Pero ahí me encontré con otro juguete, que sí era de la época colonial. Llega con la época colonial y que al principio se hacía nada más con un palo, ¿sí? O sea, con una vara grande, y se hacía con caña, licenciada. Simplemente se doblaba la caña después de exprimirla y se le daba la forma de la cabeza de un caballo. Y luego se amarraba a este palo y se hacían caballitos, los famosos caballitos de madera. Originalmente era, un palo largo y la cabeza del caballo era de caña. Sí, ya después, se hizo toda la cabeza así de recortado a la madera, un tablón, y ya después se hizo de plástico, etcétera. Pero es uno de los juguetes más antiguos que tiene México, los caballitos de madera, licenciada. ¿Qué podemos decir de las canicas? De estas cuentas de cristal, y que abríamos el hoyito, ¿sí? Y ahí estamos disparándole y tirándole, y teníamos cuantas reglas. Y recuerdo mucho aquella canción de nuestro gran Chava Flores, de Salvador Flores Rivera, Pichicuás, que nos narra en esa canción. Ojalá la puedan escuchar en YouTube, póngale ahí Pichicuás, ¿sí? Y cómo nos narra todo lo que es una partida de canicas. Y yo me acuerdo que yo sí tenía mi bolsita de canicas, y tenía mis agüitas, y tenía mis bombochas, sí, las famosas bombochas, y las cascadas que ya estaban todas. Sí, eran con las que más jugábamos. Obvio, el cristal se iba gritando, licenciada, y se quedaban cascadas las canicas, pero teníamos canicas preferidas, ¿eh? Entonces, licenciada, le repito, ¿cómo se ha ido perdiendo todo esto? Y ya hablando un poquito de otra forma, desgraciadamente, licenciada, hace muchos años teníamos varias empresas jugueteras en México. Actualmente solamente nos quedan las empresas que hacen juguete tradicional. El juguete tradicional todavía sobrevive, pues en los lugares turísticos, en tianguis turísticos, es donde se vende, los turistas se los llevan, y muchos de nosotros pues todavía tenemos en casa estos juguetes. Es más, ahorita aquí en el estudio de Urus Radio, a un lado tenemos a los voladores de Papantla. Si usted gira su mirada, licenciada, ahí tenemos ese juguete, sí, claro, que son los voladores de Papantla, que nos hicieron favor de obsequiarnos. Y tenemos hacia la mano varios juguetes que son parte de nuestra historia. Siempre hablamos de los adultos, pero nos olvidamos de los niños. Pero esos adultos alguna vez fueron niños, alguna vez jugaron, y eso es parte también de nuestra historia, licenciada. Nuestra historia no son los videojuegos, licenciada. Nuestra historia no son las consolas. Nuestra historia, y por eso apelo a las personas que nos escuchan, ¿cuántos de nosotros tenemos esa añoranza de aquellos juegos? Y ahorita llegamos con nuestros niños, se los queremos enseñar, se nos cansan a los 5 minutos, licenciada. Sí, ya no saben cachar una pelota. Cuando jugábamos a aventarnos la pelota, a castigarnos, no, hombre, éramos habilísimos, ¿sí? Éramos sumamente hábiles, pero ahora desgraciadamente se nos está yendo todo esa cultura, toda esa tradición del juguete mexicano se nos está yendo. Nuestros juegos se nos están yendo, licenciada, y tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, a lo mejor con este programa motivamos a alguien a que
el próximo fin de semana se ponga a jugar con sus hijos o sus nietos y enseñarles la matatena, licenciada, con los famosos huesitos, ¿sí? A jugar matatena, la famosa lotería. Licenciada, si hay algo tradicional es la lotería. Pero cantarla, profesor. Cantarla, exacto, ¿no? Y el que le cantó a San Pedro, el gallo, y había una frase para cada una de las cartas, licenciada. La cobija de los pobres, ¿no? El sol, precisamente. Sí. Entonces, fíjese todo lo que tenemos de cultura, licenciada. Todo lo que tenemos de cultura en México y que hemos ido perdiendo. Yo creo que es labor de todos nosotros, que esto no se pierda. Y es más fomentarlo, porque yo sí quiero ver a nuestros hijos, yo sí quiero ver a nuestros nietos tirando un trompo, jugando tacón, ¿sí? Aventando, o sea, lanzando un valero, jugando canicas, y a nuestras niñas con sus juguetes, con sus juegos de té, con sus miniaturas, con sus casas de muñecas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuántas horas y horas vivimos encantados con esos juegos, licenciada. ¿Qué le parece? Sí, sí es cierto, profesor. Ahorita también me acordaba de la rayuela. Ah, la famosa rayuela, que después la rayuela se volvió un juego de pulquería, licenciada. Sí, como el rentoy, que eran esas dos tablas y que tenía un resorte en medio y la tabla de arriba se movía y había que lanzarlo como en la rayuela, pero la moneda se caía. Van a decir, oigan, el profesor ¿cómo sabe de pulquerías? Bueno, me han platicado, licenciada, que así se jugaba el rentoy, pero yo sí llegué a jugar rayuela y yo era bueno para la rayuela, licenciada. Mire, ay, profesor, pues sí tenemos que rescatar todos estos juegos. Precisamente usted decía que pues yo soy licenciada en educación física y a mis alumnos, con ellos trabajamos mucho lo que son los juegos tradicionales. Con un grupo en especial yo trabajé lo que fue el juego tradicional de la víbora de la mar. Como que de repente no lo conocían y se les empezaba a hacer aburrido, pero ya cuando empezó a caminar y avanzar el juego, se les hizo tan bonito, tan divertido, que dije, bueno, creo que sí sembré esa semillita y bueno, pues hay que rescatar precisamente estos juegos tradicionales, ¿no? Y bueno, por acá en el chat, antes de que se nos termine el tiempo, también está Arturo Gamol que dice las primeras Barbies, cuando usted habló de los muñecos articulados. Ah, sí, las Barbies las mexicanas. Primeras Barbies, sí. Y dice, hoy esos juegos se consideran ñoños. Y bueno, también nos contesta que fue la rueda de San Miguel, habla de las tamaladas. Ajá. Y también que dice 1 por mulo, 2 patada y cos, 3 elevado lo es, 4, bueno, lo que sigue, y 5 desde aquí te brinco, etcétera. No sé, sí, qué bonito, profesor. De verdad, recordar todos esos juegos es regresarte en el tiempo, ¿no? Lo dijimos al inicio del programa, va a ser un programa con muchas añoranzas, licenciada, muchas añoranzas. Sí, pues bueno, también por acá está en el chat Antonio Chávez y dice, reciban un saludo desde California, listo para escuchar nuestra historia. Así es, pues como dijimos, el juguete es parte de nuestra historia, es parte de nuestra formación, sí, licenciado. Y ya de nosotros depende que nuestros niños sigan conociendo esos juegos, ¿no? Y rescatar precisamente esa tradición y esa cultura mexicana. Pues sí, licenciada, se nos va el tiempo, pues insisto, si ustedes tienen la oportunidad de me acordaba, profesor, de a ver si alguno de ustedes se acuerda qué juego es que empezaba a decir 666. Plata, platero, el hijo del chocolatero, pero no sé qué se hacía, profesor, me acuerdo nada más de eso. Por favor, díganos de qué se trata. El estribillo lo recuerda, pero no se acuerda del juego. Pero bueno, pues muchas gracias también por acá. Tenemos otros mensajitos de Cristóbal Ortiz. Permítanme porque esto también se traba. Dice qué bellos recuerdos nos hicieron llegar hoy, muchas gracias. Pues sí, de verdad que yo me siento emocionada porque sí fue bonito y todavía hay muchos juegos más. Está, por ejemplo, el resorte, profesor. Ah, cómo no, el resorte en las escuelas. Sí. El bolillo, el bote pateado. Ajá. No, son infinidad. Pero bueno, pues nos vamos, ya nos queda muy poquito tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y ay, qué bonito programa, profesor. Muchas gracias. Que estén muy bien, nos escuchamos el próximo lunes y hasta entonces.